Muy buenas noches, estimados alumnos. Un gusto estar con ustedes. Vamos a desarrollar el curso de Derecho Aduanero. Voy a iniciar con un examen de entrada. En estos momentos estoy colocando el examen de entrada en el aula virtual. Les aviso en un ratito que termina de ingresar y empezamos. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿el examen de entrada en qué módulo estaba? Y buenas noches. Se encuentra en el módulo 1. Acaba de colgarse en estos momentos. Va a tener 20 minutos para hacerlo. Opiniones generales, en realidad, ¿no? Porque ya yo les voy a enseñar en el curso todo lo demás. Empezamos y en 20 minutos retornamos. Los que ya tienen el examen de entrada, coloquen presente en el chat.
Coloquen por favor presente todos porque en base a ello tomo la asistencia. En 3 minutos empezamos. Muy bien, vamos a empezar con la parte introductoria del derecho aduanero. Y ya dieron un examen de entrada. Es importante dar el examen de entrada porque ahí también hay muchas preguntas que se van a ir resolviendo en el transcurso del curso y también a veces pueden coincidir con algunas preguntas del examen parcial y final. Por eso es importante haber dado pues un examen de entrada. A veces no tiene nota, lo veo también como participación. Ahí es donde se considera. El derecho aduanero. Primero, ¿qué cosa es el derecho? O sea, el derecho es un conjunto de normas jurídicas destinadas a regular la vida en sociedad con la finalidad de alcanzar la paz social y la justicia, ¿no? Suena muy bonito, ¿no? El concepto tridimensional del derecho, ¿no? El derecho tiene una parte estática, que son las normas jurídicas dadas por los congresistas, que en el Perú, pues, no saben hacer leyes, pero ahí están. Y ejecutadas, ¿no? Aplicadas por el Poder Ejecutivo, que pide delegación de facultades siempre en materia aduanera. Por eso dicen que hay que delegarle facultades al Ejecutivo, porque el Congreso no saben hacer leyes aduaneras. Que en vez de legislador Congreso sea el Ejecutivo, juez y parte, ¿no? Que crean las leyes y a su vez las aplican. La mayoría de leyes aduaneras son dadas por el Poder Ejecutivo, increíblemente. Y después tenemos el lado dinámico. El lado dinámico del derecho es la aplicación de las leyes ya contribuyentes a ciudadanos. Aquellos que van a importar, aquellos que van a exportar, etcétera, ¿no? Todo lo que hacen los regímenes aduaneros que vamos a estudiar en el curso.
Y de esa manera, el derecho aduanero va a ser justo una parte especializada del derecho. El derecho es un conjunto de normas, pues el derecho aduanero será un conjunto de normas aduaneras. Luego, el lado dinámico será la aplicación de esas normas aduaneras en la sociedad. Y el lado axiológico, la paz social y justicia, es porque el derecho aduanero también tiene principios para aplicar esas normas, ¿no? Y la mayoría de los principios son los principios clásicos del derecho en general, pero tienen algunos principios propios también. Entonces tenemos una primera parte introductoria sobre el contexto histórico de la aduana, su evolución a nivel mundial y luego en Perú. Luego veremos también un tránsito en la política de comercio exterior como marco regulador de las aduanas. Y después también las políticas de comercio internacional y de comercio exterior, ¿no? Terminaremos con el análisis de una administración tributaria y aduanera a la vez. Hoy en día son las dos cosas. La SUNAT es tanto administra tributos internos como también está facultado para el tema aduanero. Vamos a empezar con el contexto histórico. Entonces aquí no vamos a ir muy lejos ya a la prehistoria, pero sí a la época romana, ¿no? En la época romana, a través de la historia, se puede observar que lo que decía Cicerón, pues que la historia enseñará a los hombres cómo vivir, cómo vivir. El funcionamiento de la aduana es parte de esa convivencia entre seres humanos, ¿no? Y de ahí el elemento histórico es valioso para entender cómo era la aduana en la época romana y cómo es hoy en la actualidad, ¿no? Y a través de muchos estudios, pues se estableció que la aduana en realidad en esas épocas se limitaban a cobrar algunos impuestos por el tránsito de bienes de un imperio a otro imperio. Había un imperio inglés, un imperio romano, etcétera, ¿no? Y otros imperios que convivían en Europa. Entonces, cada vez que trasladaban de un lado a otro, como es ahora de países, pues también se tenía que pagar. Y luego, pues en el medioevo, también, ¿no? A nivel de los reyes, famosos reyes, monarquías. Las aduanas también se remontan a esa época. Y los reyes y estas monarquías observaban que era útil cobrar por el pase de bienes de un lugar a otro. Entonces ahí comenzaron a crearse lo que se denominaban los aranceles. Aranceles, cada vez que pasaba una mercadería de un país a otro, cuando llegaban eran importaciones y cuando más bien sacaban bienes a otros países eran exportaciones. Y así se impusieron estos aranceles en la entrada y salida de mercancías de los pueblos. Entonces ahí tanto los griegos, tanto los hindúes, ¿no? Los galos, cartagineses, etcétera, pues utilizaban esta clase de tránsito de mercaderías y que este tránsito de mercaderías podrían estar inmersos dentro de unos pagos. Pues los actos que hacían los romanos, por ejemplo, en la antigüedad, para cobrar impuestos eran sanguinarios, ¿no? Si no pagabas impuestos, te mataban o te quitaban todos tus bienes. Hoy en día eso está prohibido, ¿no? La ciudad no puede hacer eso, porque hay una constitución y hay leyes que respetar. En esa época, la ley era el emperador. O como decía Luis XIV, decía el rey, el Estado soy yo, decía Luis XIV.
Entonces, esta persona es la que generaba pues todo el yugo, por eso se llamaban impuestos, imposición, ¿no? Y así poco a poco a nivel de todo el mundo, en este tránsito de bienes, se comenzó a construir lo que se llamaba la lex mercatoria, ¿no? Es un derecho consuetudinario basado en usos y no establecido por la soberanía de algún príncipe, sino dentro de la misma universalidad de costumbres del mar o cortes especiales que resolvían disputas comerciales. Entonces ahí se mezclaba un poquito la mercadería que pasaba de un país, de un reino a otro, con los cobros respectivos y con una lex mercatoria que regulaba, así como hoy en día el derecho mercantil. En esa época no había leyes mercantiles, pero sí existían eh, un, eh, un derecho consuetudinario basado en esos usos. Luego, en los estados modernos ya se establecieron tributos aduaneros. Entonces ahí viene la confusión de muchas personas. ¿Cómo que un tributo es aduanero? Si a mí en derecho aduanero no me enseñaron tributos aduaneros. No, en derecho tributario no me enseñaron tributos aduaneros. Enseñaron tributos en general, ¿no? Impuestos, contribuciones y tasas. Y ahora cuando se mezcla el derecho tributario con el derecho aduanero, nacen los tributos aduaneros. ¿Y en cuál de los regímenes aduaneros se cobra tributos? No en todos, solamente en uno. Entonces eso es importante. Para eso podemos entender pues, que hay una mezcla de dos ramas del derecho, ¿no? El derecho tributario por un lado y el derecho aduanero por otro. Y ya cuando vamos a observar, por ejemplo, la importación, cuando traen bienes, una persona trae mascarillas de Estados Unidos, de Miami, por ejemplo, ¿no? Hubo un cliente que yo tenía el año pasado, justo en plena pandemia, y me dijo, ¿en qué invierto? Mis restaurantes están cerrados, ¿qué hago? Bueno, ¿cuánto de dinero tienes? Tanto. Importa mascarillas de Estados Unidos, pero no puedo cambiar de giro. ¿Cómo que no? Ahora hay una mesa virtual de la SUNAT. Entonces ingresó, cambió de giro y trajo mascarillas. Claro, trae mascarillas, está grabado con IGB. Pero sorpresa, salió una norma que suspendía el cobro de IGB. Ese era negocio redondo, ¿no? Entonces ganó más que seguir abriendo su restaurante. Ahora recién está abriendo. Entonces esto ayuda a entender la lógica de la importación. La importación siempre grava a los comerciantes. La exportación no, porque sale los bienes de acá, de Perú, a otro país. Excepción, algunos países cobran algunas tasas a la exportación, algunos, no todos, ¿no? En Argentina algunos bienes, en Bolivia también. Pero en Perú no hay ningún bien que se grava a la exportación. Eso va a depender pues de cada país. Pues a veces se confunde también los aranceles como un proteccionismo. Proteccionismo al comercio nacional con frente al comercio internacional que tiene pues que tiene a veces precios muy bajos, entonces compiten deslealmente con los precios nuestros. Entonces los aranceles como que frenan un poquito el tema y ya los precios cuando entran con aranceles ya suben un poquito más. Ya el empresario nacional se siente protegido. Pero si protegemos demasiado, nuestros empresarios nacionales van a hacernos productos mal hechos, horribles, sin un diseño, etcétera, y nos van a vender como si estuvieran vendiendo unos productos de alta calidad del extranjero. No va a haber innovación, nada de eso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con un exceso de proteccionismo. Cuando se protegen cuestiones muy, muy estudiadas. Ahí vamos a ver los estudios de mercado que hace Indecopi para ver si existen o no, pues, el dumping, etcétera, ¿no? Precios antidumping, hay que establecer algunos parámetros que vamos a revisar más adelante. Luego tenemos la evolución de la aduana en 4 etapas.
los años 1800 a 1840, el proteccionismo como eje del comercio exterior pues, estuvo caracterizado por el enfrentamiento inicial entre la Inglaterra liberal y el Imperio Napoleónico, y luego por el conservadurismo de la Europa post-Napoleón, ¿no? Cae Napoleón y todos conservadores. Después regresa el proteccionismo aduanero, y luego también la única excepción era Inglaterra, a inicios del triunfo de la Alemania de Bismarck sobre Francia, y se prolonga hasta la caída de las potencias totalitarias de la Segunda Guerra Mundial. Y así va pasando de un lado a otro, ¿no? Países muy proteccionistas y países más bien bastante liberales. Los que tenían una economía liberal crecieron, se convirtieron en países desarrollados. Casi todos los países desarrollados en el planeta han tenido una tendencia liberal. Países proteccionistas se han quedado en el tiempo, ¿no? Y tan proteccionistas son que al final ya pues no tienen patentes, no tienen investigaciones ni nada, y todo lo importan, toda la tecnología. Y eso es Perú. Perú también es parte de eso, de esa evolución orientada hacia un proteccionismo constante hasta los años 90, que cambió un poquito la estructura, cambió la estructura y ahora ya somos un país con una economía mixta. No podemos decir tampoco liberal, ¿no? Porque tenemos una mezcla, ¿no? Entraron liberales, con cierta tendencia liberal, y otros con cierta tendencia socialista, etc. Han tenido una combinación, una mezcla entre ambos. Entonces, luego la evolución, ya de 1945 en adelante, estuvo orientada hacia una cooperación económica multilateral como consecuencia de la adecuación de la política fiscal a los compromisos internacionales suscritos entre grupos regionales de países con miras a la mutua ayuda, seguridad y progreso. Si bien es cierto, ya en 1945 se da esto, y después con la OMC, que se crea, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, y la OMA también, la Organización Mundial de las Aduanas, comienzan a construirse esta tendencia global del comercio exterior para generar una integración del mercado mundial y el desarrollo de organismos internacionales. Y la idea era consolidar también esta ayuda mutua, identificando las barreras arancelarias y pararancelarias, incluidas las de naturaleza netamente aduanera. Entonces ahí comenzaron a buscar también combatir las exportaciones desleales, regular el comercio de exportación e importación y facilitar el desarrollo ordenado del comercio exterior. Todos los países del mundo comenzaron a regular sus aduanas mejor de lo que antes tenían. Dentro de las ramas del derecho, todas las ramas del derecho que ustedes están estudiando en la carrera, la rama más armonizada en el mundo es el derecho aduanero. Es la más armonizada. Entonces, en todos los países del mundo se utilizan los Incoterms, por ejemplo. En todos los países del mundo, la mayoría de exportación e importación son muy parecidas, prácticamente calcadas en su gran mayoría, con pequeñas diferencias. Entonces, una de las ramas del derecho más armonizadas es el derecho aduanero. Después le sigue el derecho penal, después el derecho civil y después el resto, ¿no? El derecho tributario, por ejemplo, no es armonizado. El derecho tributario, cada país tiene sus propias estructuras, algunos se parecen, pero un 50%, diríamos, ¿no? Pero la aduana no, la aduana es casi un 80-90%. Porque imagínense traer cosas de Japón a Perú, o de la China a Perú, o de cualquier otro país del mundo a Perú, o a la inversa, se requieren reglas claras. No puede ser que un país diga A y el otro país diga B, y al final el comercio internacional se vuelve absurdo, ¿no? Como antes de los años 1800. Entonces ahora no, ahora casi todas las normas están dentro de ese contexto.
Entonces, ¿qué se buscaba a través de las aduanas? No es establecer mayores prohibiciones y restricciones, sino todo lo contrario, facilitar el comercio legítimo. Por eso que todos los estados del mundo se alinean, ¿no? Se alinean. Dicen, no, pues mira, todos perdemos. Pues ahí, famosa Rusia comunista, la China comunista, etcétera, se dieron cuenta que no podían escapar del derecho aduanero. No podían vivir solos, aislados. Más bien ahora han visto, Rusia es recontra capitalista, igual que China. Comercio exterior. Abismal la cantidad de operaciones económicas que hace. Ahorita la Comunidad Europea ha paralizado todas las tarjetas de crédito y débito de los rusos. ¿Y qué está pasando en Rusia ahorita? Un problema de restricción de la moneda. Y los rusos están convirtiéndose de la noche a la mañana en pobres, que no vale para nada su dinero. Increíblemente, ¿no? Entonces va a ser pues una piedra en el zapato de las autoridades rusas ahora en plena guerra. Entonces, ¿qué valor tiene el derecho aduanero? ¿No? Increíble. Promueve la circulación sin trabas de las mercancías a través de cadenas logísticas internacionales que están totalmente acreditadas, que sean seguras. Y para ello la Organización Mundial de Aduanas establece la necesidad de cooperación entre administraciones de aduanas y las empresas a través de los pilares aduana y aduana sector privado. Tiene que ser muy uniforme la normativa, ¿no? Normativa muy alineada. En conclusión, sobre la evolución de la aduana mundial, ha existido una evolución del concepto de aduana, pasando de una aduana utilizada por el Estado para controlar el comercio internacional, buscando proteger su industria local y recaudar tributos, a una aduana encargada de controlar y gestionar el tráfico internacional de mercancías, pero con el objeto, observen esta parte, ¿eh? Con el objeto de fomentar el desarrollo socioeconómico mediante la recaudación de ingresos fiscales y sobre todo la facilitación del comercio. O sea, no es tanto cobrar tributos en las aduanas, sino facilitar el comercio, aprovechando de paso su posición privilegiada para ofrecer una mayor seguridad a la cadena logística global. Las empresas de logística son las que más millones mueven en el mundo. Imagínense barcos, vehículos, containers, toda la mercadería que se mueve a nivel mundial. Son millones y millones moviéndose en cada instante. Cada instante. En estos momentos se están moviendo, no se están durmiendo, ¿no? O no ya termina a las 12 y ya a descansar, no. No tienen horario. No tienen horario. Hay que esperar mañana pasado. Bueno, ahorita es de noche acá, pero en otro país es de día. Y se va moviendo la aduana. En el Perú es muy parecido a nivel internacional, es lógico. Hay algunas cuestiones mínimas, ¿no? Que necesitamos saber, que el origen de la aduana como una institución, la aduana quiere decir la SUNAT, su época, ¿no? La aduana, institución, podemos ubicar en la época virreinal. Entonces ya no era Perú, sino era España y su colonia. Y ahí existían pues las aduanas incipientes y existía un monopolio comercial entre España y sus colonias. Y existían muchos piratas y corsarios que se robaban en el trayecto o generaban contrabando. Y ahí hubo un cabildo el 23 de junio de 1583 nombrando al Vicente Macedo como encargado de una banda volante destinada a impedir el ingreso ilegal de mercancías, para cuyo fin se le otorgó comisión plena para todos los bastimentos, trigo, vino y otras cosas que al puerto llegasen, tomen la cuenta y razón de todo. Cuenta y razón quiere decir una lista de ingreso y salida. Otro antecedente de la aduana lo encontramos en la figura de patrón de Valois, encargado de controlar las naves que arribaban al Callao.
para impedir cualquier ingreso de contrabando en la génesis del virreinato, ¿no? Existía un control. Y luego ya se organizó de otra manera, habían cobranzas también designándose inspectores para que puedan verificar el tráfico de mercancías. Haciendo una línea de tiempo, vamos a ver todo, pues, cómo ha empezado a germinar la aduana en el Perú, ¿no? Desde 1742 hasta 1881, con el general Baquedano, abrió el comercio del puerto del Callao, impuso un arancel de 35%, ¿no? Imagínense, tremendo arancel, más que el impuesto a la renta actual. El impuesto a la renta está 29.5. Y los aranceles dependen de cada bien, ¿no? Cada bien. Hay bienes que son 0 arancel, 5 arancel, 4% arancel, 10, 15, vamos a ver ya que cada producto que ingresa al país tiene su propio arancel. Y vamos a calcular también, ustedes van a aprender a calcular los aranceles. Luego terminada la Guerra del Pacífico, pérdida de fuentes principales de recursos para el Estado, ¿no? Fue terrible toda la parte de la pérdida de Tarapacá, por ejemplo, bueno, y las islas. Los chilenos en realidad pues eran los empresarios, dueños de las empresas del sur de Perú. Y los peruanos queríamos cobrarle más. Pero los chilenos, ¿qué hacían? Vendían todo el guano que explotaban en el sur, lo vendían a Inglaterra. Entonces Inglaterra les dijo a los chilenos, mira, yo voy a armarte con el mejor ejército del sur para que hagas la guerra a Perú. Y le quitas el guano y el salitre y después me vendes. ¿Qué te parece? ¿Ya? Se hicieron socios, Inglaterra con Chile. O sea, en realidad, la guerra del Pacífico no fue entre Perú y Chile, estimados alumnos. La guerra del Pacífico fue entre Perú y Inglaterra. Los chilenos se prestaron al pueblo. Así fue, por eso nos revolcaron. Pues imagínense, Chile está pésimamente militarizado. Más bien Perú está muy bien armado, ¿no? Ramón Castilla armó a los ejércitos de la mejor manera, el mejor presidente del Perú. Pero los ingleses aprovecharon y lo armaron más todavía de los peruanos. Y nos ganaron la guerra por eso, por su cuerpo militar. Y a veces yo vivo acá en Miraflores y siempre me doy una vuelta por el reducto. Ahí se generó también parte de la guerra del Pacífico. Abogados, contadores y otros profesionales fueron a pelear por Perú. Encontraban el arma que encontraban en su casa o en la calle y con eso iban a luchar. ¿Y saben qué pasó, estimados alumnos? Si revisan bien el museo de Pedro Reducto, te dicen que los peruanos frente a los chilenos tenían armas, pero les llegó municiones que no encajaban en las armas y los chilenos nos masacraron. Imagínense, nos llegaron de ahí de los militares, nos mandaron, pues, ¿no? Imagínense en la época. Tienes todo tu escopeta, todo y te llegan municiones que no entran. El chileno tiene todo armadito, viene y ¡pum!, te arrasa. Eso pasó en Miraflores. Prácticamente fue una masacre. Pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Somos grandes amigos de Chile, no hay ningún problema con los chilenos. Al contrario, creo que somos países que tenemos hasta convenio tributario, imagínense, aduanero y todo, crecemos ambos, ¿no? Perú y Chile ahorita a nivel de la región son los que mejor han crecido económicamente, a pesar que tenemos pues gobernantes que no dan la talla. A pesar de eso hay una maquinita mágica que gracias a los grandes empresarios que tenemos en nuestro país y mucha gente emprendedora, pues nuestro país todavía está fuerte. Y a nivel legislativo, vamos a encontrar algunas normas. Código de Procedimientos Aduaneros de 1926, no duró mucho. Decreto de ley también, del 72 al 74, luego el decreto legislativo del 88, otro decreto legislativo del 92,
Luego el decreto legislativo 809 y finalmente el decreto legislativo 1053, ¿no? Que es lo que vamos a revisar. El desarrollo como institución, el Estado peruano tiene muchas instituciones, municipios, ministerios, universidades públicas, empresas públicas, ¿no? Instituciones públicas como Sinermin, OCITEL, OEFA, SUNAS, ANA, Indecopi, ¿no? OCITEL también, no sé si lo ve. Y también está la SUNAT. Pero la SUNAT no siempre vio el tema aduanero. Existía una aduana que se llamaba SUNAT con D. Abajo ven la palabra SUNAT. Ya. La aduana se llamaba SUNAT con D. SUNAT, sí, SUNAT. Duró hasta el año 2001. Yo trabajaba en la SUNAT con T. Y los aduaneros, que eran la SUNAT con D, no querían unirse con la SUNAT con T. Y también los de tributos internos, en mi caso, tampoco querían unirse con los aduaneros. Los de la SUNAT con T decían, no, los aduaneros son igual que la Policía Nacional, hay corrupción en todos lados. Así decían los de la SUNAT con T. Y eran los más capacitados, los que estaban mejor a nivel de recursos humanos. Entonces decían, no, ¿por qué no vamos a unir con la aduana? Nos va a contaminar, nos va a perjudicar los 10 años que habían crecido, ¿no? Parte la SUNAT con T. Pero llegó el 2001 y vino una superintendente. Dijo, no, vamos a cambiar, todos se unen. Saqué una ley y nos juntaron. Pero las aduanas hasta unos 5 años atrás no querían la unión, siempre querían el divorcio. ¿Pero qué hizo la SUNAT? Conté. Hizo algo que ustedes, algunos de ustedes quizás llegue a ver, si en caso postulan a la SUNAT Conté. La SUNAT Conté hoy en día tiene un instituto que capacita a su personal. Y cuando ingresas a la SUNAT Conté, te capacitan en tributos y en aduanas, derecho tributario y derecho aduanero. Entonces, aquel que ingresa es especialista en ambos. Y como de hace 5 años están ingresando un montón de gente así, ya son casi como 5,000, creo que son ya lo que han ingresado así, ya no tienen la visión antigua pues, de la separación entre aduana y SUNAT, ¿se dan cuenta? Entonces, hace 5 años, ahorita tienen casi la tercera parte de la SUNAT, ya no piensa como a la antigua, ya está modernizado, puede trabajar en aduana, puede trabajar en tributos, un problema. Y cuando postulas a la SUNAT, si sabes todo lo que yo voy a enseñar ahora en derecho aduanero, vas a ingresar rápido. Todo lo que se enseña aquí en este curso te sirve para los exámenes de prácticas o para un caso. Pero tienes que ponerle ganas, ¿no? Si no, va a pasar como, bueno, algunos de mis alumnos que han postulado son los primeros puestos cuando ingresan a la aduana. Bueno, yo he enseñado en la aduana más de 10 años. Entonces, lo que yo enseño, muchos de esos salen en preguntas. Entonces a mis alumnos les digo así, ¿no? ¿Quieres entrar a la SUNAT? Estudia, revisa todos los materiales y entran en los primeros puestos. El que no, pues postulará para estudios jurídicos y otras cosas más donde ganarán poco, ¿no? Porque normalmente un practicante de la SUNAT sale ganando 1,600 soles de inicio, ¿no? Pues como CAS llega a 3,000, pues a 6,000, 9,000, 12,000 soles mensuales. Pueden hacer carrera en la SUNAT. Lo que en un estudio es casi imposible, ¿no? Estudio jurídico, te toman como practicante y termina practicante. Si no le fuiste bien con la gente, ya te sacan. Y ahí quedaste en el aire. Abogado, pero empieza de cero. O a veces hay otras instituciones, ¿no? Indecopi, o Sinermin, o CITEL, o EFA también están dando esa oportunidad hoy en día. Son instituciones que han crecido, igual que la SUNAT. Claro, no le igualan a la SUNAT por los 30 años que tiene, ¿no? Nosotros tienen 15 años, 20 años, y son más pequeños. La SUNAT es un monstruo. Tiene casi 20,000 personas trabajando todos los días. ¿Y su sede dónde está? Lo que dice la diapositiva. Está
de la aduana está en la Compañía Peruana de Vapores en Chucuito desde el año 91. Es un edificio que está justo a 2 cuadras antes de llegar a la punta, en el lado derecho. Su profesor fue subdirector de investigación tributaria y aduanera buen tiempo ahí. Y desde la Molina, donde vivía y enseñaba en la San Martín, me iba a trabajar a Chucuito. Fíjense, tremendo trecho. Pero así es cuando uno le pone ganas. Y actualmente a los especialistas, a los aduaneros se les denomina especialistas o también oficiales en aduana. Los especialistas son abogados, economistas o contadores que han estudiado en el Instituto de la SUNAT, que está en Chucuito también, un curso de administración tributaria, que es a morir, postulan 30,000 para 500 vacantes, 30,000. Y esos 500 estudian prácticamente lo que han estudiado en toda la carrera de Derecho. Y si desapruebas en un primer curso, chao, te votan. Tienes que ser recontra aplicado, prácticamente A1 para que ingreses a la SUNAT. Y ahí eres especialista. O puede ser oficial también de aduana, es como un policía, ¿no? Tiene uniforme, placa, todo, pero de la aduana. O sea, más que un policía, porque ahí sales prácticamente más que un profesional, inclusive. O sea, no eres solamente contador y abogado, eres oficial de aduana, con una profesión, imagínense, más que un policía. Y el Instituto Aduanero Tributario de la SUNAT es el que los capacita. Y así la aduana ha crecido constantemente, se unió con la SUNAT, y bueno, a partir de ahí la SUNAT es todo, es todo. Las políticas de comercio exterior y como marco regulador de aduana, ¿no? Porque política es igual que decisión. Todos nosotros somos seres políticos, porque tomamos decisiones. Por ejemplo, para estudiar Derecho, has tenido que tomar una decisión, ¿no? O te has dejado influir también, ¿no? A veces pasa, mi papá me dice, no, él ha sido abogado, yo también lo estoy. Te dejas influir, a veces bien, ¿no? Porque ya si tus padres tienen todo el conocimiento, uno lo sigue y ganas al toque bien, pues, ¿no? Pero si empiezas de cero, tienes que trabajar 5 veces más. Eso también a veces pasa. Y yo veía a mis compañeros de estudio de pregrado, eran hijos de abogados, y yo, en mi familia no había ni un abogado, entonces yo tenía que estudiar 5 veces más que el que tenía su papá que era abogado, porque le ayudaba en las tareas, yo tenía libros, todo, yo ni libros tenía, ni sabía qué cosa era un juez. En cambio, a veces sus padres de estos señores eran jueces o ya trabajaban en un estudio en buena época, ¿no? Y te sacaban buenas notas. Decía, ¿cómo? Pues me enteraban que eran hijos de abogados o abogadas también. A veces ayuda eso, ayuda. Pero los que aprovechan, pues no hay hijos, a veces tienen su papá que es abogado, pues ni siquiera le preguntan, no importa. Y piensan que simplemente Dios les va a ayudar, ¿no? En el examen sobre todo. Pero es parte ya de cada uno va decidiendo cómo estudia, qué profesión sigue, etc. Entonces es una decisión que cada uno de ustedes toma, nos convierte en seres políticos. Para ir a la universidad, ahora sí, universidad presencial, ¿cómo van a la universidad? Con combi, búster, caminando, no sé, con un auto privado, depende, ¿no? Depende de cada uno. La decisión también tiene que ver el tema económico. ¿Cuánto plata tengo para ir en taxi todos los días? ¿No? La mayoría de profesores tenemos que tener un auto. Imagínense pagar taxi todos los días. No sale a cuenta, ¿no? Y más a La Molina. Yo vivía antes en La Molina, ahora vivo en Miraflores. Va a ser más difícil ir a la San Martín presencial. Entonces las políticas, cuando lo hacemos cada uno de nosotros, nos convierte en seres políticos. Tomamos decisiones para la ducha, por ejemplo. Ya, para bañarme con agua fría. Uy, está haciendo mucho frío, con un poco de caliente.
Estoy haciendo dos contratos. Contrato de suministro de agua y contrato de energía eléctrica. Y al final del mes me va a salir más caro, ¿no? Pero es mi decisión. Yo tomé esa decisión. Entonces, las decisiones tienen consecuencias, positivas o negativas, con sacrificio o sin sacrificio, ¿no? Entonces, cuando el Estado, ahí voy con este título, ¿no? Políticas de comercio exterior. Cuando el Estado, que es una persona jurídica de derecho público, y esta persona jurídica de derecho público va a tomar decisiones por todos nosotros, es porque nosotros le hemos dado poder a esas instituciones a través de la votación. Hemos elegido un presidente de la República y unos congresistas. El presidente de la República tiene la obligación de elegir los mejores funcionarios públicos de carrera para dirigir las instituciones más importantes del país. Si coloca gente que no sabe ni nada, imagínense, pues nuestro país se paraliza. Como ahorita ocurre con el ministro de Salud, que todos los colegios profesionales de salud, etcétera, están en contra de ese ministro porque no le ven nada competente, ¿no? Es un incompetente en un ministerio. Va a perjudicar las decisiones porque las decisiones no son antojos de un presidente. Las decisiones son en nombre de todos nosotros. Por tanto, el presidente, por más semi-analfabeto que sea, al momento de tomar decisiones, tiene que tener al menos criterio. Ya yo no sé el tema aduanero, pues no sé nada, voy a buscar un especialista de estos temas para que me oriente, ¿no? Mínimamente hago eso con criterio, como decían mis abuelos, que eran semi-analfabetos. Lo mejor no es tanto tener todo el conocimiento de los grados, sino al menos criterio. Reconozco mi ignorancia, como decía Sócrates, y dentro de mi propia ignorancia puedo buscar otros que sí lo pueden hacer mejor y que me ayuden. Pero al menos con el criterio sano puedo mejorar el país. Pero si voy a poner a cada impresentable, entonces las políticas del Estado se van a caer a pedazos. Entonces la política del Estado son decisiones que van a tomar ciertos funcionarios de alta dirección en nombre de todos los peruanos. Por eso que da un poco de coraje cuando ponen a un funcionario como cónsul cuando nunca en su vida hizo algo de temas consulares. Cuando ponen a un ministro de defensa que también incluso anteriormente tenía antecedentes de ciertos crímenes. Y así, ¿cómo es posible? No hay gente valiosa en el Perú que tome decisiones por todos nosotros, independientemente del partido político que gane el gobierno, ¿no? Una cosa es ganar el partido político, otra cosa es manipular al Estado a su libre albedrío. Los estados no son ahora parte del gobernante, como era antes, ¿no? Antes los reyes, hasta los reyes, ustedes vean ahí en Netflix Versalles, se van a dar cuenta, hasta los reyes para tomar decisiones buscaban a los mejores. Sus asesores eran los mejores personajes de la época, los mejores frustrados. A pesar que eran totalitarios, arbitrarios y todo, igual se juntaban con gente de alto nivel. Ahora somos estados de derecho, constitucional y social, todo, y se pone a gente incompetente en el Estado. Entonces ese es el gran problema a veces de países como el nuestro, que en vez de salir nos atoramos ahí y podemos caer, ¿no? Son políticas de comercio exterior, valiosísimas, ¿no? No, que vamos a ponerle aranceles a todos los bienes para que la producción nacional crezca, sí, pues. Y estos producción nacional van a aprovecharse y nos van a dar productos casi bamba, ¿no? No hay competitividad, van a hacer lo que le da la gana y nos van a vender a precio de productos internacionales. A veces estas políticas proteccionistas que hemos visto someramente todavía, más adelante veremos cosas más graves que pueden presentarse, pueden ser muy perjudiciales, ¿no? La política de comercio exterior debe tener un marco regulador adecuado para facilitar el comercio. Para eso es. No para proteger. Los proteccionismos perjudican tremendamente un país. ¿Cómo definimos las políticas de comercio exterior? Como el conjunto de normas comerciales de un país
Y observen que nos dice, ¿no? Para facilitar el comercio exterior y limitar el ingreso de ciertos bienes y servicios, pero con una razonabilidad, no con un apetito de populismo, sino con una razonabilidad. Por ejemplo, si hay un producto que viene subvencionado, ya no está compitiendo lealmente en el mercado internacional. Entonces ahí si nos damos cuenta, se hace un análisis, un estudio, y dice, no, acá hay que ponerle un poquito más de arancel porque ya viene subvencionado. Entonces esto sí, ya no va a estar igual con el mercado interno y nos puede perjudicar. Ahí sí hay razonabilidad. Pero de la noche a la mañana, por el Espíritu Santo, no sé de qué, dices, no, que todos los productos nacionales van a tener, no, los productos internacionales, extranjeros van a tener un arancel. ¿Qué es eso? No? Sin ningún estudio, sin nada. Ya estamos en la época donde la ciencia es la que se debe aplicar. No se debe aplicar el criterio populista de alguien. Luego, la aduana tiene una política de comercio exterior propia. La aduana por sí misma, su política no está inmiscuida, ¿no? Sino que se encarga de aplicar la política de comercio exterior, que está vigente a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, ya como les he dicho, el derecho aduanero es una de las ramas del derecho más estandarizada, armonizada en el mundo. Entonces, hay que hacer caso a esa clase de legislación en el mundo. ¿Cómo se denomina los modelos de legislación que nos da la Organización Mundial de Aduana? ¿Cómo se denomina? ¿Alguien sabe cómo se denomina los modelos de la OCDE o de la aduana? ¿Cómo se denomina? Les voy a poner en el chat, ya para que no se olvide. Soft law. ¿Qué es el soft law? Ley blanda o derecho dúctil, ¿no? Muy bien dice Piero y también estas personas que están participando. Famoso soft law. También Jean-Pierre, ¿no? ¿Y qué sería la ley vigente en el Perú? Si no es un soft law, ¿qué cosa sería? La ley vigente en el Perú o la ley vigente en un país determinado. ¿Cómo se denomina en inglés? Es importante porque ustedes, al ver derecho aduanero, también van a ver derecho internacional. Muy bien, ¿no? Ahí está muy bien la participación de todos, ¿no? Hard law, ¿no? Hard law. ¿Y en español cómo se llamaría? Derecho fuerte, ¿no? Ley aplicable, ley dura, ley positiva. Ajá, derecho de núcleo duro, etc. ¿Por qué es duro o low hard? Low hard se indica porque esa es la ley que te van a aplicar. Si hago una importación, me van a aplicar el IGB 18%. Ah, ya. ¿No? Pero si hago una exportación, no me aplican nada porque la ley no grava la exportación en el Perú. Entonces, el ex estricto también, como dice Paula. Entonces, el soft law son modelos de legislación que dan los organismos internacionales, como la OCDE, con las famosas acciones BEPS,
o los modelos de convenios. Toda esa clase de normativa estándar son soft law, que no se van a aplicar en nuestra ley, salvo que nosotros lo convertamos en hard law. Eso es lo que ha hecho la SUNAT. La SUNAT lo que ha hecho es, hay modelos de la OMA, hay modelos de la OCDE que quiero aplicar en mi país. Entonces, saco una ley en el Congreso y ponen todo, la ley del soft law dentro de la ley del Congreso. Se convierte en hard law. Y a partir del día siguiente es vigente en nuestro país. Entonces, para eso se utiliza. Y el derecho aduanero pues tiene más soft law que todos, ¿no? Por ejemplo, los Incoterms, ¿qué cosas son? Son soft law. Incluso cambia y todo. Por ejemplo, las normas internacionales de contabilidad, ¿qué es? Son soft law. Es decir, podemos ir dando vuelta por todo el mundo, muchas leyes que a veces se utilizan. ¿Qué es proteccionismo? Vamos a ver ahora la diferencia entre proteccionismo y liberalismo dentro de políticas aduaneras. Las medidas adoptadas por el Estado para restringir la competencia extranjera de la industria nacional, permitiéndose que esta última tenga ingresos superiores a los que percibía en otras circunstancias. Cuando creas estos aranceles, chicha, combi, etcétera, ¿no? Sube los aranceles para que los consumidores de un país compren a su industria nacional a un precio sobrevalorado. No, pues, ¿no? Eso no va a dar ningún resultado positivo, ¿no? Tenemos que cambiar esa lógica. Y si vamos a poner aranceles, solamente es para estandarizar el precio en libre competencia con el extranjero, no para ponerle ingreso superior. ¿No? O sea, lo que vamos a hacer es lo que hoy en día se hace con precio de transferencia. Una empresa matriz que está ubicada en Francia hace negocios con una empresa peruana, sucursal, y comienzan a hacer negocios con precios debajo del mercado. Imaginémonos una prestación de servicios entre ambos, de asistencia técnica está $100,000, pero en el mercado está $120,000. Si la SUNAT se da cuenta y dice, no, un momentito, estimados señores. Está bien que hagan ustedes, entre ustedes, como son patas, ucheras, etcétera, pues pongan un precio de 100,000. Pero a mí me pagan el impuesto por 120,000. El resto siguen paseándose ustedes por el mundo. Así la SUNAT regula los precios de transferencia. Yo no me voy a perjudicar por los precios de transferencia que ustedes dan por bajo del mercado. No, ¿de qué se da dentro del mercado? Ya, bueno, si está dentro del mercado no he dicho nada, me voy. SUNAT no interviene. Si lo están haciendo al precio del mercado es porque hay libre competencia. Por más que sean empresas vinculadas. Entonces ahí salta a la vista eso, ¿no? Y lo mismo se aplica en la aduana. La aduana también tiene que verificar si hay libre competencia o existe un proteccionismo de otro país que llega subsidiado con precios, entonces el Perú no va a ser tonto y decir, oye, que entren nomás estos productos y no hay que ponerle en un arancel, tampoco somos tontos, ¿no? Y se va a estudiar y de acuerdo al punto de sal, así como cuando uno hace un ceviche, tienes que ponerle el punto de sal. Si te pasa de la sal, ya se malogró tu ceviche. ¿Cómo solucionas cuando ya se te pasa de sal una comida? Le echas un poco de limón. El limón neutraliza la sal, ayuda un poquito, ¿no? Pero así, esas técnicas culinarias también sirven para las técnicas jurídicas. Tiene que haber especialistas que sepan mover esas fichas. Especialistas que estén pues a la altura, ¿no? Entonces el proteccionismo en realidad es dañino para un país. El control a nivel de precios subvaluados, etcétera, eso sí sirve, pero hay que hacerlo bien estudiado. Vuelvo a repetir siempre esto para que no se queden en una duda, ¿no?
una duda existencial si fue primero el huevo o la gallina. Pasábamos ahora al liberalismo. ¿Qué podemos entender por el liberalismo? La adaptación al comercio exterior de las políticas de laïcés, aire. La no intervención del Estado en el control de las importaciones y exportaciones, aunque la realidad ha limitado sus principios basados del argumento del libre mercado absoluto, arancel cero, al argumento del libre comercio relativo. El comercio más libre es lo mejor, más libre nada más, ¿no? Pero sí debe haber un cierto control, una especie de mixtura en la posición. Ahora, el arancel cero depende mucho del tamaño de comunidad económica que tengas. Eso también lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la Comunidad Europea versus en la Comunidad Andina de Naciones. La doctrina te dice, para ser una comunidad económica, tienes que contar con 3 pasos de una escalera. O sea, tienes que tener una escalera con 3 pasos. La primera escalera para ser una comunidad económica es arancel cero. Ahí todos los europeos, Primera, Segunda Guerra Mundial se mataban, ¿no? Enemigos acérrimos, dijeron, no, mira, Alemania, Inglaterra, España, todos. Ahora, claro, Inglaterra se separó un poquito, pero en su momento dijeron, no, mira, independientemente de las guerras y todos los millones de muertos que hay en las guerras, hay que unirnos. Se unieron. No tienen todavía ese pensamiento de algunos peruanos, ¿no? Los chilenos, los ecuatorianos. O como a mí me enseñaron en la Marina de Guerra cuando hice el servicio militar. Cada vez que rompan filas tienen que decir, viva el Perú, muera Chile y Ecuador. Ese era nuestro lema en la Marina de Guerra. Yo decía, pero ¿por qué, no? ¿Por qué ese odio a los países? Y de esa manera se establecía. No sé si hasta ahora seguirá, pero en el momento, olvídense. En la Marina de Guerra nos enseñaban a odiar a los chilenos y a los ecuatorianos. Y yo nunca entendí, por eso yo no seguí esa carrera. Y aparte que había bastante racismo también en la Marina de Guerra del Perú en la época de los 90. Bastante racismo. Un oficial de Marina no podría ser alguien de la sierra, de un lugar así alejado, tenía que ser de cierta estilo, ¿no? No podía, tenía que ser suboficial. Ahí te quedas. O asimilado. No sé si habrá cambiado, espero que haya cambiado. Pero había una discriminación terrible. Entonces el liberalismo nos ayuda a entender pues ese comercio exterior de las políticas que se dan ahora en el mundo, donde se generan principios que van a ayudar a que el comercio fluya, Y esos 3 pisos que tiene la Comunidad Europea son valiosos, ¿no? El arancel cero. Después del segundo piso del escalón es la moneda común, el euro. Y el tercer piso más difícil, que todavía la Comunidad Europea no avanza mucho, pero avanzó casi un 50%, es la armonización jurídica. Tienes la armonización jurídica, es decir, todos los europeos tienen muy parecidos sus códigos civiles, laborales, tributarias, aduaneras, etc. Han avanzado bastante en la armonización jurídica. Tienen el Tribunal Europeo, imagínate, la Comunidad Europea, un alto nivel, directivas que pesan más que una constitución de un país. Vayamos a la Comunidad Andina de Naciones de nuestro país. Arancel cero, casi no existe. Moneda común, todos tenemos moneda diferente. Armonización jurídica, hasta ahorita no nos ponemos de acuerdo. O sea, estamos en pañales. No sirve casi de nada la Comunidad Andina de Naciones que Perú es parte. Estamos en pañales, no hemos avanzado en nada. Increíblemente, ¿no? Estamos, pero así, terrible. Los europeos al toque, en 10 años se constituyeron una comunidad europea poderosa. La diferencia de lo que dice acá, ¿no? Libre mercado. No hay nada de aranceles entre ellos. Incluso no hay aduanas. Cuando un español quiere un producto de Francia, no pasa por aduana.
llega de frente a España. No hay aduanas entre los países intracomunitarios. En cambio, hay aduana cuando un peruano importa bienes de España o a la inversa, ¿no? Ahí hay aduana, cuando es un país no comunitario. Entre ellos se denominan operaciones intracomunitarias. Sus títulos de abogado, de contador, lo que sea, vale en toda la Comunidad Europea. Sale su magíster, su doctorado, sale doctor europeo. Magíster europeo en Derecho Financiero y Tributario, en Derecho Penal, Derecho Administrativo. Así sale. Acá acaso sale así tus títulos de nosotros. La justa sale de Perú, ¿no? No dice de la Comunidad Andina de Naciones. Estamos pues muy lejos a pesar que hemos pasado casi los mismos años, ¿ah? Sino que somos países pues con bastante subdesarrollo, ¿no? Países en vías de desarrollo. ¿Y cuál es la diferencia? Con esto ya terminamos. La diferencia está en el per cápita, estimados alumnos. El per cápita de cada ciudadano en un país. En el Perú tenemos un 70% de pobres. 30% un grupito es rico, un grupito es clase media. O sea, poquito es clase media, poquito es rico y mucho pobre. Eso tenemos en Perú. Somos un país en vía de desarrollo y más aún con estos gobernantes que tenemos, pues estaremos en lo mismo, ¿no? Esperemos que ustedes, que son la nueva generación, lideren la política peruana y conviertan a un país como Perú en desarrollado. Tanto tiene. Y por el otro lado, pues tenemos a los principios del derecho aduanero como la base o el cimiento de una construcción jurídica, ¿no? Eso es lo que vamos a ver para la próxima clase. Las políticas de comercio internacional no se encuentran regulados totalmente dentro del derecho interno o derecho local, sino en la actualidad se encuentran limitados por directrices de organismos supranacionales que regulan el comercio mundial. Por eso hay una estandarización. El derecho internacional público y dentro de este, el denominado derecho internacional económico, derecho internacional de la economía, contiene un importante componente regulador que condiciona la labor del legislador estatal. O sea, nuestros legisladores pues se limitan a veces a copiar y pegar las normas que vienen del soft law y lo convierten en hard law. ¿Y quiénes aprovechan esto? Los gobernantes de turno. Entra Pedro Castillo y pide delegación de facultades con su ministro de Economía. El ministro de Economía pide al Congreso 60 días para regular por decretos legislativos las leyes aduaneras. Ya están saliendo ahorita un montón de leyes tributarias y las aduaneras que salen vamos a analizar en el curso, ¿no? Muy bien, estimados alumnos, con esto concluimos la sesión de hoy y estaremos presentes todos los... Sí, hay varias palabritas que han puesto en el chat. También pienso lo mismo, ¿no? Vamos a quedar ahí y nos vemos la siguiente sesión, estimados alumnos. Veo que son 70, que es un buen grupo. Normalmente he tenido 60 alumnos, 50. Solo una época tuve 120 alumnos, increíblemente. Nos vemos, estimados alumnos, la siguiente semana. Saludos a todos. Buenas noches. Por favor, y me pasan pues un WhatsApp, el delegado, y con alguien que le pueda apoyar también, ¿no? Ahí está mi número. Y ahí se comunican conmigo. Saludos, saludos a todos.